Buenos días, hermanos. Cada domingo nosotros celebramos la resurrección del Señor Jesucristo, el primer día de la semana, y por eso el día se llama domingo, el día del Señor. Dominus en latín, el Señor, el domingo, el día del Señor. ¿Por qué es el día del Señor? Porque Él dijo, es mi día. Yo me resucité, yo me levanté en este día, y por eso nosotros nos regocijamos todos los domingos en la resurrección del Señor Jesucristo. En este día mucho del mundo celebra también la resurrección del Señor Jesucristo, y en la providencia de Dios, el texto en 1 de Pedro, capítulo 3, hoy también trata de la resurrección de Jesucristo, y que debemos estar preparados para comunicar esta gloriosa esperanza que tenemos a otras personas. Entonces vamos a leer en 1 de Pedro capítulo 3, los versículos 13 al 17, y en otros sermones ya estudiamos los versículos 13 y 14, y una parte de 15. El enfoque de este sermón será en los versículos 15 al 17. Vamos a leer 1 de Pedro 3, 13 al 17. ¿Y quién es aquel que os podrá hacer daño si vosotros seguís el bien? Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. La estructura del sermón tiene 4 puntos. 4 puntos, y tienen todos los puntos del bosquejo en su boletín. En primer lugar, nosotros vamos a considerar el momento. El momento. Punto número 1, el momento. Pedro dice que habrá personas que nos preguntan acerca de la esperanza que hay en nosotros. Que un cristiano debe estar preparado para un momento en que una persona nos pregunta o me pregunta, ¿por qué tienes esta esperanza? ¿Por qué estás alegre? No entiendo por qué eres así. Pero ¿por qué nos preguntaría alguien acerca de la esperanza que hay en nosotros? ¿O qué es la causa o la ocasión de tal pregunta? Y Pedro nos dice que otras personas nos preguntarán acerca de nuestra esperanza porque ven en nosotros que vivimos en otra manera. Habla acerca de nuestra buena conducta. Noten en versículo 13, dice que nosotros seguimos el bien. Dice en versículo 14 que padecemos a veces por causa de la justicia o nuestras buenas obras. En versículo 16 dice que nosotros tenemos buena conducta en Cristo, y también versículo 17, padecemos a veces porque hacemos el bien. Entonces nuestra buena conducta, nuestras buenas obras o nuestra justicia es una de las causas o una de las ocasiones que provoca la pregunta en otras personas, ¿por qué eres así? ¿Por qué vives así? También no es solamente nuestra santidad o nuestras buenas obras, sino también nuestra esperanza, que vivimos con gozo, que vivimos con alegría. Nosotros hemos dicho
y lo sabemos por nuestra propia experiencia, que en este mundo hay una falta de esperanza. Para muchas personas su única esperanza es ganar dinero y tener comida y casas y carros y estas cosas. Esto es su esperanza y por eso viven desesperados y desanimados porque tales cosas no nos dan una esperanza firme o verdadera. Y cuando nosotros entonces, como un contraste, manifestamos una esperanza viva y activa, nos van a ver como diferentes. Ellos viven en una manera diferente, nuestra santidad nos destaca, nos marca. También nuestra esperanza nos separa y nos distingue del mundo. Hay personas que sí tienen una esperanza para la próxima vida, pero dicen que en una reencarnación tendré otra vida. Pero, ¿qué es esto sino repetir las miserias de esta vida? Quizás como un animal que es peor. Entonces, su esperanza de reencarnación no es una esperanza. Es como una sentencia de condenación. Vas a vivir siempre en las miserias de este mundo, vida tras vida, tras vida, tras vida. ¿Quién quiere esto? No es una esperanza. Otras personas dicen, si yo pudiera ser suficientemente bueno, si yo puedo vivir una buena vida, entonces tendré algo mejor después. Pero, ¿qué esperanza hay en esto? Es una esperanza que se basa en tus propias obras, en tu propia justicia o santidad. Y no hay nadie que puede esperar en estas cosas o confiar en sus propias obras. Otros dicen que no tienen esperanza para el futuro, entonces se meten en la glotonería, la borrachería y mucho más para tener todos los placeres que pueden experimentar en esta vida. Esto es lo que quieren porque no hay nada más después. Y el cristiano debe ser diferente de todas estas personas y todas estas perspectivas. Tenemos una esperanza porque resucitado es, porque Cristo resucitó de los muertos y conquistó a la muerte y nos dio una herencia gloriosa y eterna. Entonces nuestra esperanza y nuestro gozo debe ser un contraste evidente, tan evidente que provoca una pregunta en la mente de otra persona. Y luego nos pregunta acerca de la esperanza que hay en nosotros. Entonces, ¿qué es que provoca o causa el momento en que ellos nos preguntan? ¿Será nuestra santidad? Y también será nuestra esperanza, suponiendo que las dos son evidentes, una santidad evidente y una esperanza evidente. Hay personas que nos van a preguntar en sinceridad y curiosidad. Quieren saber acerca de la esperanza que hay en nosotros. Otros preguntan y son más hostiles, pero no todos. Pedro asume que la santidad del cristiano y la esperanza del cristiano provocarán preguntas en otras personas, quienes entonces nos preguntarán a nosotros acerca de la esperanza que hay en nosotros. La aplicación entonces, hermanos, es no pierdan el momento. No pierden el momento por una falta de santidad o una falta de esperanza. No pierden el momento por una falta de esperanza o una falta de santidad o una falta de preparación. Nos preguntan y luego no sé qué decir. No estoy preparado para responder, para presentar defensa para la esperanza o de la esperanza que hay en mí. Hermanos, nosotros seremos
malos testigos o seremos testigos muy insuficientes, inútiles, si nosotros no tenemos gozo y esperanza. En el trabajo, ¿qué hacen los trabajadores? No trabajan. Los trabajadores se quejan del trabajo. Esto es lo que todos hacen en el trabajo. Se quejan del trabajo, se quejan del gerente, se quejan del jefe, se quejan del dueño, se quejan de los clientes, se quejan del trabajo mismo. Todos se quejan. Sabemos, así es. Están siempre frustrados, descontentos, quejándose de todo y de todos. Si nosotros participamos en esto, manifestamos que no tenemos gozo ni esperanza, porque toda mi felicidad depende de este trabajo y este día y estas cosas, y por eso no tengo gozo, no tengo esperanza. Pero cuando los otros trabajadores están quejándose de todo, el cristiano debe estar contento y con gozo y con esperanza. Y esto es el momento en que ellos nos van a preguntar, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué eres así? No van a decir las palabras, preséntame una defensa de la esperanza que hay en ti. Van a usar otras palabras para expresar la misma pregunta. Quieren saber por qué no participamos en sus quejas. Porque yo tengo esperanza. Porque yo tengo esperanza. Esperanza para el futuro, esperanza para la eternidad. Entonces no sean, hermanos, no sean los que se quejan de todo, los que no tienen gozo, los que no tienen alegría, los que, ¿cómo estás? Mal. ¿Cómo estás? Estoy mal. Siempre. No. En estos sermones que o yo he predicado, pero todos nosotros hemos estudiado, es importante recordar que la manera en que nosotros respondemos a las causas de la ansiedad y depresión será una gran parte o porción de nuestro testimonio en este mundo. No quiero decir que el cristiano no puede estar ansioso o deprimido en ninguna manera jamás. No, sí, nosotros a veces caemos en estas cosas, pero lo que quiero decir es la manera en que respondemos a estas cosas establece o contribuye a nuestro testimonio ante otros y cómo nos perciben. Si nos perciben como gente con esperanza, o no nos van a percibir como gente con esperanza si nos ven quejándonos y siempre desesperado, desanimado por todas las cosas. Y vamos a perder el momento. Si no hay esperanza, vamos a perder el momento. Si no hay santidad, claro que vamos a perder el momento. Y cuando viene el momento, hay que estar preparado para este momento, preparado para la pregunta. Si te preguntan acerca de tu esperanza y no tienes nada para presentar como defensa, vas a pensar quizás, pero yo no soy evangelista. Ok, está bien, no eres evangelista. No todos tienen los dones para el evangelismo y ni son enviados todos para ser evangelistas. No todos son enviados como evangelistas, pero Pedro nos dice que aunque no todos los cristianos tengan los dones para ser un evangelista y no todos los cristianos son enviados como evangelistas, todos los cristianos deben estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en ellos. Entonces no tienes que ser un evangelista, pero tú sí tienes que estar preparado para presentar defensa a todos. No pierdas el momento porque no estuviste preparado para presentar defensa. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Punto número 2. El mensaje.
Si nos preguntan qué es tu esperanza o palabras que comunican esto, ¿cómo respondemos? ¿Cómo podemos prepararnos para presentar defensa? Y quiero que ustedes piensen en dos cosas que van juntos. Dos cosas que van juntos. La historia y el credo o el credo apostólico. La historia y el credo de los apóstoles. En primer lugar, la historia. El mensaje del cristianismo. El mensaje, el evangelio es el mensaje. Y el evangelio significa las buenas noticias o las buenas nuevas. Esto es lo que queremos presentar a otras personas. Las buenas nuevas o las buenas noticias son nuevas, son noticias. Las noticias, las buenas nuevas comunican algo que ha sucedido, algo que ha pasado. Si me dices, ¿viste las noticias o oíste las noticias? Será algo que ha pasado. Nosotros debemos estar preparados para presentar una defensa de un mensaje, es decir, que debemos comunicar a las personas la historia de Jesucristo. La esperanza que hay en nosotros es la historia de Jesús. Nosotros debemos compartir y comunicar el mensaje de la historia del Señor Jesucristo. Si nos preguntan acerca de la esperanza que hay en nosotros y respondemos con los 5 puntos del calvinismo o las doctrinas de la gracia, tales cosas son buenas, son verdaderas, son de las Escrituras, pero no son el mensaje mismo. Les animo que no presentes tales cosas como el mensaje. El mensaje se enfoca en el Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho en la historia. Pero luego dices, ¿pero qué digo? ¿Qué digo? ¿Cuál es el mensaje? Dame las palabras. Y aquí entra perfectamente el credo apostólico. Si memorizas el credo de los apóstoles, el credo apostólico, verás que en el centro, la gran porción del credo, se trata de la historia de nuestro Señor Jesucristo y lo que Él ha hecho. Por ejemplo, y está en el boletín, si confiesas, si memorizas y repites el credo después de otras afirmaciones, nosotros decimos, creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Esto cuenta la historia del Señor Jesucristo en palabras sencillas y directas. Y nos da la secuencia de la historia del Señor Jesucristo. Y si tú me preguntas, ¿cuál es tu esperanza, Pastor Samuel? Esto es mi esperanza. Lo que el Señor Jesucristo ha hecho. El calvinismo no es mi esperanza. El Señor Jesucristo es mi esperanza. Ahora bien, yo creo que lo que se llama el calvinismo enseña fielmente la enseñanza de las Escrituras. Pero el Señor Jesucristo es el mensaje. Él es el mensaje y la historia de lo que Él ha hecho es el mensaje. Entonces, muchas personas tienen miedo de presentar defensa porque piensan que tienen que comunicar una teología sistemática. O vas a decir, pues hay 32 capítulos en la confesión de fe y son así. No, la persona te va a ver como un extraterrestrial, no sé qué. Tú puedes decir, yo creo, así son las palabras, yo creo en Jesucristo, el único Hijo del Padre, concebido
de la Virgen María, del Espíritu Santo, y nació de la Virgen María, etc. Y entonces la persona está escuchando a una historia de algo que sucedió en este mundo y también el futuro de este mundo. Quien vendrá desde allí, vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Nosotros podemos memorizar esta parte del credo o todo el credo apostólico, que nos da las palabras para estar preparado. Yo la tengo en la mente. Aquí lo tengo, la defensa. Esto es lo que hizo el Señor Jesucristo. Esto es quién es el Señor Jesucristo. Esto es mi esperanza. Y si ellos van a creer, ¿en qué van a creer? En exactamente esto. El Cristo, Dios y hombre, el Cristo nacido de una virgen, el Cristo crucificado, descendido, resucitado, ascendido, sentado, quien vendrá para juzgar a los vivos y los muertos. Hermanos, esto es una manera en que podemos estar preparados para presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros. Una aplicación. El Señor Jesucristo es el mensaje. Tú no eres el mensaje. Hay una distinción entre el Evangelio y un testimonio personal. Un testimonio personal es cómo es que tú llegaste a creer en el Señor Jesucristo. Pero el Evangelio, el mensaje mismo, es el Señor Jesucristo, no cada uno de nosotros. Entonces, si nos preguntan acerca de la esperanza que hay en nosotros, debemos presentarles primero el Señor Jesucristo y la historia de Él. Y si es pertinente, nuestro testimonio personal. Si quieren saber acerca de nuestra historia personal, está bien. Pero debemos recordar siempre que nosotros no somos el mensaje. El Señor Jesucristo es el mensaje. Y cuando decimos, yo creo en el Señor Jesucristo y todas estas cosas, su obra de redención, su encarnación, crucifixión, resurrección, etc., luego podemos decir, y yo creo esto, y mis pecados me son perdonados en Él, y tengo vida eterna en Él. Pero nosotros somos después como creyentes en el Señor Jesucristo. Él es el mensaje. Número 3. Número 3, el método. El método. Pedro dice que debemos estar preparados para presentar defensa, una defensa a los que nos preguntan acerca de la esperanza que hay en nosotros. Entonces debemos estar preparados no solamente para compartir qué creemos, sino también por qué creemos. ¿Cuál es el método entonces, la razón, la defensa de lo que nosotros creemos? Y podemos hacerlo sencillo por hablar de dos cosas. El testimonio de Dios y segundo, el testimonio de los hombres. Y quiero enfatizar fuertemente el concepto o la idea de un testimonio. Un testimonio. Muchas personas se sienten nerviosos por un momento como esto porque tienen miedo de las preguntas que van a recibir acerca de por qué creen. Y tienen miedo de la presión de otras que van a presionar acerca de nuestras creencias. Pero quiero que encuentren alivio en el concepto de un testimonio. Y al decir testimonio, significa que alguien está testificando. Un testimonio es lo que alguien ha testificado. Y no tengan miedo. No sean avergonzados para decir, lo creo
porque Dios lo dijo. Yo lo creo porque Dios lo dijo. A la mente moderna, esto parece como locura. Como dijo Festo al apóstol Pablo en Hechos, las muchas letras te vuelven loco, Pablo. Pero consideren esto, ¿por qué creemos cualquier cosa? Porque creemos el testimonio de otros. Creemos el testimonio de la razón, de la mente. Creemos el testimonio de nuestros sentidos. Creemos el testimonio de otros. ¿Qué comí yo hoy para el desayuno? Yo comí 2 huevos fritos en pan, toast, fried eggs and toast, con jugo de naranja y un cappuccino. ¿Me creen? ¿Me creen? No estoy mintiendo. Es lo que comí. Cada domingo lo como. 2 huevos, 2 panes, jugo de naranja, cappuccino. Perfecto. Y los otros días cereal. 6 días de cereal, 1 día de huevos. No estoy mintiendo. Pero ustedes tienen que creer mi testimonio. Pero si Dios les dijo, Samuel comió 2 huevos fritos y pan y todo esto, ustedes lo creerían aún más. Quizás tienen una sospecha, el pastor está engañándonos, y no estoy engañándoles, en verdad comí estas cosas. Pero si Dios les dijo, Samuel comió estas cosas, ustedes deben creer sin reservar cualquier duda o sospecha, etc. Porque Dios lo dijo. Vamos a leer de 1 de Juan, capítulo 5. Los versículos están en su boletín. 1 de Juan 5, 9 al 12. Si recibimos el testimonio de los hombres, y Juan supone que sí recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en él, en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Después de compartir el mensaje, si nos preguntan acerca del método, la razón, si quieren una defensa, no tengan miedo de decir, porque la palabra de Dios lo declara y yo creo el testimonio de Dios. Yo creo el testimonio de Dios. Y si quieren saber cómo sabes que es la palabra de Dios, diles o díganles que la palabra de Dios se autoriza a sí mismo. Es autoevidente que es inspirado por Dios, quien usó muchas personas por miles de años para presentar una revelación unida y perfecta de la verdad, de la bondad, de la salvación, con profecías y cumplimientos y maravillas y mucho más, todo lo que confirma a la palabra de Dios como la palabra de Dios. No hay otro libro como este libro en todo el mundo. Esto solamente es la palabra de Dios. Y si nos dicen, pero tú crees algo que es autoevidente, lo creo porque es. Así son todas las cosas. A su fundamento, uno cree en algo porque es lo que es. Y no es necesario justificarlo aún más. Entonces, ¿lo crees o no lo crees? Nosotros, para presentar defensa de la esperanza que hay en mí o en nosotros, no tengan miedo de decir, yo lo creo porque la palabra de Dios lo dice o porque Dios lo dice. Ustedes son zelotas, ustedes son
las muchas letras te vuelven loco, Pablo. Y Pablo dice, no estoy loco. Y dijo a Festo, lo que les comunico no ha pasado en una esquina, algo escondido. Pablo dice, Festo, no estoy loco. Esto sucedió en el mundo, en los ojos de todos, algo público, histórico. No es una filosofía secreta y hay que pagar dinero para obtenerlo y es algo que los hombres usan para atrapar a otras personas. Esto es la historia. Y la palabra de Dios es pública, así como la historia es pública. Todo abierto. Y lo creo. Y si ellos nos hacen sentir mal por eso, como somos ignorantes o no sé qué dice Pablo en estos versículos? Cuando te calumnian, cuando murmuran, no tengan miedo. No tengan miedo, así son. Si nos maltratan por tener esperanza y ser santos, así maltrataron al Señor Jesucristo. Pero quiero que vean que no es locura ni es irracional decir, yo creo el testimonio de otro. En particular, yo creo el testimonio de Dios. Y segundo, el testimonio de los hombres. No es solamente la palabra de Dios que testifica la historia de Jesucristo, sino también el testimonio de los hombres. ¿Cuántos testigos habían de la resurrección del Señor Jesucristo? Más de 600 personas. Más de 600 personas. No es el testimonio de una persona. De mujeres y hombres, María Magdalena, los discípulos y muchos más. Y después de la resurrección de Jesucristo, ¿qué vemos? Vemos un grupo que antes tenían miedo de todos y se separaron y huyeron. Ahora, hombres y mujeres dedicados al Señor y preparados para morir en su nombre. ¿Qué ha pasado? Es que vieron el Señor crucificado, resucitado. Que Él había conquistado a la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo les dio tanta fe y esperanza que estaban preparados para ir al mundo, comunicar su mensaje, vivir para Él y morir en su nombre. ¿Qué puede causar este cambio en pescadores de Galilea? La resurrección del Señor Jesucristo. ¿Qué puede causar este cambio en mujeres llorando ante la cruz y ante el sepulcro? Ahora regocijándose. La resurrección del Señor Jesucristo. Entonces la historia de la iglesia desde los apóstoles y en adelante y el crecimiento de la iglesia hasta ahora y su difusión por todo el mundo. Esto es el testimonio de los hombres de que el Señor Jesucristo resucitó de los muertos y ascendió al cielo y se sentó a la diestra de la majestad y desde allí vendrá para juzgar a los vivos y a los muertos. Y la historia de la iglesia no es una historia de perfección. Hay divisiones, hay diferencias, hay muchos problemas entre nosotros, la iglesia, pero la iglesia existe y persiste porque Jesucristo está activo en su iglesia, está edificando su iglesia. ¿Por qué crees el testimonio de Dios? Porque es el testimonio de Dios. ¿Por qué crees el testimonio de los hombres? Porque es otra evidencia. Es un testimonio fuerte. Aplicación. Uno de los problemas que se hace visible en estas discusiones es que hay personas que suponen, quizás, no sé si saben que se suponen esto o no, pero se supone que solamente una investigación científica puede darnos conocimiento firme o cierto.
Pero esto es la arrogancia y no es la verdad. El método científico es útil. Es muy útil para investigaciones y muchas cosas, pero no es infalible, ni es el único método para obtener un conocimiento cierto. Y después de unos años de COVID, todos nosotros sabemos esto. Y no importa cuál es tu perspectiva, lo obvio es que los hombres intentan saber y conocer y a veces no saben ni conocen. No, mi deseo no es criticar a los científicos por ser científicos. Nosotros dependemos mucho de las ciencias, pero la arrogancia es en pensar que tal ciencia, tal conocimiento que no hay fe en esta ciencia. Si tú lees un artículo de un científico, tú tienes que creer su testimonio. Y el científico mismo tuvo que creer el testimonio de su investigación, los resultados. Y ellos tienen que interpretar los resultados y luego comunicar los resultados y más y más y más. El punto es que en el proceso o método científico hay que creer testimonio. Y está bien, no estamos diciendo no acepten estas cosas. El punto es, ellos no tienen una infalibilidad. Ellos creen el testimonio de otros. Nosotros creemos el testimonio de otros. Está bien. Pero hay personas que dirán, nosotros no podemos justificar o defender nuestras creencias porque no podemos demostrar nuestras creencias por un método científico. Esto es el problema. Si piensan así, hay muchas cosas que ellos deben dudar antes de la invención de fotografía y videos. ¿Cómo pueden demostrar muchas cosas del pasado? Hay que creer el testimonio. Nosotros creemos el testimonio de Dios y nosotros recibimos el testimonio de los hombres. Pero hay otros que no son tan arrogantes, sino son más agnósticos. Agnosticismo, un agnóstico es una persona que dice, pues yo no sé, no estoy seguro, no sé. Agnóstico, agnoeo es el griego para yo no sé. Agnosticismo, una persona que rehúsa dedicarse a algo. Y a veces tal persona, el agnóstico, tiene un sentimiento de hay muchas posibilidades y se siente como satisfecho por no comprometerse, no dedicarse a algo cuando hay tantas opciones. ¿Quién sabe? Yo no sé. Pero esto no es su inteligencia, por ser tan inteligente que ve cosas buenas en todo. Es su pereza por no estudiar y llegar al fondo y dedicarse a algo. Esto sí, esto no. La persona que dice, yo no sé. No, es sí o no. Es sí o no. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Dudar y preguntar es fácil. Todos pueden hacer esto. Esto no es inteligencia. No es necesario ser inteligente, hacer preguntas o dudar. Yo cuando enseño en los seminarios en Sudamérica o aquí en los Estados Unidos, hay muchos estudiantes con muchas preguntas y frecuentemente no son preguntas inteligentes. Es fácil preguntar, no es necesario tener inteligencia para preguntar, para hacer preguntas. Entonces el agnóstico que dice, yo no sé, no estoy seguro, eso no es inteligencia, es incredulidad.
es un rechazo. Ellos quieren crear una apariencia falsa de ser neutro. No, neutro. Pero el apóstol Juan y la palabra de Dios dice, no hay neutralidad. ¿Estás engañado por Satanás creyendo las mentiras? ¿O crees en el Señor Jesucristo y tienes vida eterna en Él? Y no hay nada en el medio. Dios no dirá en el día del juicio, el Señor Jesucristo no dirá, pues no creíste en mi nombre, pero tampoco te dedicaste a otras cosas. No, sí, si no confesaras el nombre del Señor Jesucristo, rechazaste al Señor Jesucristo. Si hay gente que dijeron Señor, Señor en su vida y perecen eternamente, ¿cuánto más los que ni una vez dijeron Señor, Señor? Y Jesús pronunció maldiciones, ayes, ay de Jerusalén, ay de los fariseos, sobre los judíos que no creyeron sus señales y enseñanzas. No hay neutralidad. Hay que creer el testimonio de Dios acerca de su Hijo Jesucristo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Número 4, finalmente, la manera en que nosotros comunicamos el mensaje en aquel momento en que nos preguntan acerca de la esperanza que hay en nosotros. Hay una disposición externa y una disposición interna. Pedro nos dice que debemos presentar defensa con mansedumbre y respeto. Con mansedumbre y respeto. El pastor William Whately, quien yo cité mucho de él en los sermones acerca del matrimonio. Él dijo, nadie ha sido tan enfermo que tomaría una medicina hervida. Lo que quema los labios no entrará en el estómago. Si nosotros comunicamos el evangelio, las buenas nuevas, pero con veneno y odio, o con orgullo y nuestra arrogancia, pues podemos ser nosotros arrogantes. Si nuestra disposición externa es enojado y brusco, no van a querer recibir. Y podemos decir, pero es la verdad. Sí, pero has tomado la verdad y lo has envuelto en como sandpaper, en lugar de papel de regalo, papel de lija. Nadie quiere esto. Si tú le dices a tu niño, toma esta medicina, pero está hervida, el niño no va a tragar la medicina. Entonces debemos comunicar el evangelio y presentar defensa de la esperanza que hay en nosotros con mansedumbre y respeto. Como dijo Pablo en Colosenses 4, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, a los de afuera, a los no creyentes. También nuestra disposición interna. Tenemos una buena conciencia. Si tú has comunicado el mensaje, tú has explicado su método, que crees en el testimonio de Dios, y lo has hecho con mansedumbre y respeto, tu conciencia puede tener paz. Si se ríen de ti, si se burlan de ti, si piensan que estás loco, es porque no creen. Es porque no creen. Y claro que nadie quiere sentir la hostilidad o el rechazo de otros. Y nadie quiere ser burlado
No queremos que se burlen de nosotros. No queremos que piensen que estemos locos. Pero Pedro dice que podemos hacer esto y tener buena conciencia. Y si somos maltratados, Pedro nos ha dicho que seremos bienaventurados. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No tengan miedo. No tengan miedo. No os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. Si santificas a Cristo el Señor en tu corazón, si honras a Él sobre todo, si amas a Él sobre todo, si esperas en Él sobre todo, y si estás preparado para presentar defensa de esta esperanza, y cuando el momento llegue, compartes el mensaje y el método en la manera correcta, descansando en el Señor, confiando en Dios, tengan buena conciencia. Sabiendo también que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. Las ovejas de Cristo oyen su voz. Y por el poder de Dios, lo que antes les parecía locura, después se ve como la sabiduría y la luz. Cuando Dios abre sus ojos para ver la belleza y la majestad del Señor Jesucristo. Entonces, si tú piensas, ¿quién soy yo? ¿Qué puedo hacer yo? El poder no es de nosotros. Somos mensajeros, heraldos. Y comunicamos el mensaje. Y es el poder de Dios que salva a los inconversos para que se arrepientan de sus pecados y crean en el Señor Jesucristo, el único Hijo de Dios, nuestro Señor, que fue concebido del Espíritu Santo y nació de la Virgen María. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Creen esto? Si has creído en el Señor Jesucristo, tienes la vida. Y si no has creído en el Señor Jesucristo, no tienes la vida. Pero hermanos, los que creemos, tenemos esperanza en Él. Esperanza verdadera. Y todos los domingos, todos los días del Señor, nosotros celebramos su victoria, nuestra salvación, nuestra esperanza en su iglesia, con su iglesia, adorándole a Él, alabándole a Él, escuchando sus palabras, oyendo su voz en las prédicas y cenando con Él en una comunión santa con los otros santos y todos los que creen en Él. Gloria a Dios. Amén.